¿Usted sabía quién fue el asesino de Tony Montana, mejor conocido como Cara Cortada? En la película Scarface, su apodo era El Cráneo. Era la mano derecha del reconocido capo Alejandro Sosa. El Cráneo era asesino argentino, nunca se da su nombre real y además no tiene diálogo en la pantalla. Aparentemente lo apodan por su rostro demacrado. También usa gafas grandes de sol, circulares y oscuras, lo que le da a su rostro la apariencia de un cadáver. El personaje de The Cult fue interpretado por el actor mexicano-estadounidense Genao Silva, que falleció el 9 de mayo del 2020. Si usted quiere saber más sobre estos datos curiosos, siga Pocas Studio y Julian Tour. Alejandro Sosa nació en Bolivia, un 2 de julio de 1942. Desde el momento en que llegó al mundo, todo parecía indicar que su destino sería la cima, aunque no precisamente la cima legal. Su familia era dueña de una próspera compañía minera de estaño, uno de los negocios más lucrativos en Bolivia entre los años 30 y 50. Desde pequeño, Alejandro vivía rodeado de lujos y privilegios. Tenía todo menos límites. A pesar de criarse en una familia educada, trabajadora y con principios férreos, Alex, como le decían sus amigos más cercanos, mostraba desde joven una peligrosa fascinación por el crimen organizado. Pasaba horas viendo películas como White Heat del 1949, The Big Hit del 1953, Rififi 1955, entre otras, todas orientadas al crimen. También admiraba a caballeros como Frank Lucas, Bumpy Johnson, Lucky Luciano y Meyer Lansky. Graduado con honores del prestigioso colegio La Salle de La Paz, decidió estudiar química, pero no en cualquier lugar. Se matriculó en la University of Oxford, en Inglaterra, una de las universidades más exclusivas del mundo. Allí no buscaba conocimiento, buscaba la fórmula perfecta para fabricar cocaína pura. Su ambición era clara: construir un laboratorio tan perfecto que hasta los científicos del MIT se quedarían cortos. En Oxford conoció a Gabriela Montini, una estudiante italiana de Derecho que tenía como hobby la actuación. Como Sosa tuvo una educación refinada, entre debates legales y obras de Shakespeare surgió una relación profunda con Gabriela. Eventualmente Sosa la llevaría a Bolivia para posteriormente casarse. Como un dato curioso, Montini significa montaña, como Tony Montana. Ya graduado, Alejandro regresa a Bolivia y en silencio, en secreto, construye su primer laboratorio sin que sus padres lo supieran. Pero había un problema: ¿a quién le vendía? ¿Cómo iniciaba desde cero? Las respuestas llegaron de forma inesperada. Un día cualquiera, en el mercado Rodríguez de La Paz, mientras compraba junto a su madre, un ladrón intentó asaltarlos. Pero un desconocido intervino, golpeó al atacante y protegió a ambos. Ese hombre era Alberto, más adelante conocido como La Sombra. Nacido en el barrio de Villa Victoria. Su padre falleció a manos del ejército en la masacre de Villa Victoria. Por ende fue criado por una madre soltera. Por la muerte de su padre a manos de la autoridad. Alberto creció con un resentimiento hacia los policías y militares. Alberto nunca fue a la escuela, aprendió a leer y escribir por sí solo. De joven le fascinaba la electrónica y dentro de su limitada educación aprendió por sí solo a arreglar radios y así ganar algo de dinero. También tenía otro talento: la logística. Desde adolescente ya coordinaba rutas de coca y armas en el bajo mundo. Él era observador, callado, inteligente y letal. Volviendo al mercado, Sosa le ofreció dinero por salvarlos. Alberto lo rechazó. Impresionado, Alejandro lo invitó a cenar a su casa y así nació una amistad letal. Al poco tiempo, ambos confesaron a qué se dedicaban y Alberto comenzó a distribuir la poca cocaína que Sosa producía. Las noticias fueron inmediatas. Los compradores estaban fascinados con la pureza del producto. Un mes más tarde, la demanda era tanta que Sosa y La Sombra sabían lo inevitable. Había que expandir la producción. Sosa construyó su nuevo laboratorio en Cochabamba, lejos de miradas, pero les faltaba algo: seguridad. Y allí es donde entra un nuevo personaje: El Cráneo. El Cráneo era un exmilitar argentino, expulsado por mala conducta y prófugo de la prisión de Villa Devoto en Buenos Aires. Se refugió en Bolivia, donde se convirtió en sicario. En ese mundo conoció a Alberto y este se lo presentó a Sosa.
Así se formó oficialmente el trío fundador del imperio. Pero para levantar un imperio no basta con armas ni coca. Se necesita poder político y dinero legal. Gracias a sus contactos familiares, Sosa conoció a Pedro Quinn, el presidente de la azucarera Andes, el coronel Strasser, el cual tiene aspiraciones a ser el jefe regional del ejército de Bolivia, Ariel Bleyer, alto funcionario del gobierno de turno, y Charles Goodson, un alto diplomático estadounidense. Ya con el equipo completo, su red se expandió por todo Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela. El negocio era un éxito absoluto, pero Alejandro quería más. Envió a Alberto a Estados Unidos, específicamente a Miami y Nueva York, para captar nuevos clientes. Allí conoció a Miguel y Ronnie Echeverría, Nacho Contreras, el Gordo, Frank López, entre otros. Con quien mejor se entendió fue con Frank, aunque el 95% de la producción seguía destinada a los Andes. Algo estaba por cambiar. Sosa quería tomar el control de Miami. Invitó a Frank a Bolivia para mostrarle la fábrica y cerrar un acuerdo. Pero Frank no pudo ir, porque se le presentó un juicio y en su lugar envió a Tony Montana y a Omar Suárez. En esa reunión todo cambió. Sosa descubrió que Omar era un chivato y lo mandó a eliminar. Tony, en cambio, impresionó a Sosa. El trato se hizo, pero Frank no estuvo de acuerdo. I want you to meet an associate of mine from Miami, Tony Montana. My fiancée, Gabriela Montini. See you later, darling. Molesto, Frank intentó eliminar a Tony, pero fracasó. Tony se vengó, mató a Frank y se convirtió en el principal distribuidor de Sosa. Todo fue viento en popa. Sosa tenía control total de la fabricación y distribución. Pero no todo dura para siempre. Un periodista de investigación llamado Carlos Matos comenzó a destapar los secretos del imperio. Sosa ordenó eliminarlo y envió a Tony junto a Ana Alberto para hacerlo. Llegado el día y la hora, Tony se negó. El periodista iba con su familia en el auto. El primer mandamiento de Tony es no eliminar niños. Tony mató a Alberto y abortó la misión. Sosa no lo perdonó. La traición tenía precio. Envió a El Cráneo con un escuadrón para matar a Tony Montana. Si quieres saber la continuación de nuestro video, en pantalla te dejo la parte 2 y quién sabe, quizá Tony Montana sobreviva. Tony llevaba puesto un chaleco antibalas R-20D, por eso aguantó tantos balazos. Le disparó a Tony con una escopeta doble cañón marca Hermanos Zavala. Justo antes de ese disparo, podemos ver cómo el rifle cae a la fuente. Tony cae a la fuente, pero vivo. Y Tony, aunque débil, seguía respirando. Recoge su rifle desde la fuente y empieza a disparar a los sicarios que quedaban. Al momento del disparo, Tony llevaba puesto un chaleco antibalas R-20D de la marca Point Blank, con placas rígidas nivel 4. Por eso aguantó tantos balazos. Bueno, eso y la nota que cargaba encima, pero ya llegaremos ahí. Antes que todo, recordemos que Tony no era cualquier bandido de poca monta. Él fue militar, tal cual dice el siguiente diálogo. You know how to handle a machine gun. Yeah, man. We were in the army in Cuba. Y como prueba de eso, a lo largo de la película, queda claro que era un tirador letal, preciso y sin piedad. Cuando ya estaba en la cima del mundo, Tony tenía un as bajo la manga: evangelista. Un contacto político-militar que le proveía de armas y artilugios militares de última generación. Todo, claro, contrabandeado. Gracias a él, Tony y sus matones eran un escuadrón de guerra. Pero ni todo ese arsenal lo protegió de El Cráneo, un asesino silencioso y letal, mano derecha de Sosa. Le disparó a Tony con una escopeta doble cañón marca Hermanos Zavala, un tiro certero, directo a la espalda, pero no fue suficiente. Al momento del disparo, Tony llevaba puesto un chaleco antibalas R-20D de la marca Point Blank, con placas rígidas nivel 4. Sí, nivel 4, lo más cercano a volverte inmortal en un tiroteo. Por eso aguantó tantos balazos. Bueno, eso y la nota que cargaba encima. El chaleco R-20 era un prototipo que estaba en fase de prueba y por suerte Evangelista se lo había vendido a Tony y este lo llevaba puesto el día del asalto a la mansión. Justo antes de ese disparo podemos ver cómo el rifle cae a la fuente.
Esa pequeña escena no fue un error, fue una señal de que Tony aún no había terminado. Tony cae a la fuente, ensangrentado, pero vivo. El chaleco absorbió lo peor del impacto, y Tony, aunque débil, seguía respirando. Recoge su rifle desde la fuente y empieza a disparar a los sicarios que quedaban. Sube las escaleras y elimina al mismísimo cráneo. Tony logra lo impensable. Escapa de la mansión, pero no sin antes despachar a más hombres de Sosa en el camino. This way! Over here, boss! Malherido, Tony solo piensa en una cosa: venganza. Primero, contacta a Evangelista. Necesita armas, recursos y a un cirujano que le saque las balas del cuerpo. Tras pocas semanas de recuperación, Tony mueve sus fichas. Saca dinero de su cuenta secreta con ayuda de su banquero. Luego le da dinero a su abogado para sobornar políticos, policías y militares para conseguir información de Sosa y a la vez vender la idea de que Tony Montana está muerto. Una jugada maestra para desaparecer y atacar. Pero Sosa no es tonto. Sus contactos en el bajo mundo le informan: Tony está vivo. Y eso lo asusta, porque sabe que Tony no se detendrá hasta acabar con él. Con todo listo, Tony viaja a Bolivia. Su objetivo es uno solo: encontrar a Sosa y hacerlo pagar. Después de un feroz ataque en contra de los sicarios y guardaespaldas de Sosa, Tony lo ubica y lo hace pagar. So, how's this going to work, Tony? How do we solve our problem? I told you not to f*** me, and you did, Tony. There were kids in the car, Alex! Innocent kids! Huh? What kind of animals you got working for you? I want to clear something up with you, Tony, before I kill you. When you move 400 kilos a month, it's imperative that you do kill children. That way, heroes don't get confused and go on 60 minutes. They instead crawl back into the hole they came from. Hey, Sosa! Maybe it's time for you to make that call, huh? Two-time mother... Come on! Bring it to me! Come on! Die! Have a nice trip, Sosa! You stupid... Con haber sacado a Sosa del juego, con el apoyo de políticos y militares, y gracias a su abogado y a Evangelista, Tony retoma su liderazgo en el negocio. Ahora, aún más, ya que se quedó con el negocio de la producción en Bolivia. Pero aún con todo este éxito, Tony planea cambiar su identidad y mudarse a Nueva York para una nueva vida. Ah, look at this. Who deserves to be on TV? Me! That's who! Who should be on every magazine cover? Me! Family! Me! You got that right, baby. You know, the world is yours, Chico, and everything in it. So say goodnight to the bad guy. ¿Y si te dijera que la caída de Tony Montana estaba escrita en su mente mucho antes de la bala que lo derribó? Hoy te llevamos dentro de su mente y créeme, no saldrás igual. Cuba, 1980. Tony escapa de un régimen para buscar libertad. Desde el primer minuto vemos señales. La mirada fija, aunque de buen humor en ese momento. El desprecio total por la autoridad. Tony no discute, domina. Clínicamente hablando, a lo largo de la película,
Tony presenta rasgos claros de un trastorno de personalidad antisocial, violencia sin remordimiento, impulsividad crónica, desprecio por las normas y una constante necesidad de control. ¿Recuerdas su famoso letrero en la mansión? The world is yours. No es decoración, es una declaración. Y luego está la paranoia, el miedo constante a la traición, el insomnio, las cámaras de seguridad, la línea cada vez más borrosa entre enemigo y amigo. La coca solo multiplica lo que ya estaba ahí, impulsos incontrolables, ideas de grandeza, violencia como única respuesta. Su único amor real fue su hermana, su único amigo, Manny, y a ambos los destruyó. ¿Alguna vez lo viste llorar? ¿Alguna vez lo viste dudar? ¿Sentir culpa? Number, porque Tony no puede. No está diseñado para retroceder, ni para perdonar, ni siquiera para frenar. A continuación te presento el perfil psicológico de Tony Montana. Identidad, anego. Necesidad extrema de estatus y reconocimiento. Conducta antisocial. Violencia instrumental. Nula empatía. Violación sistemática de normas. Impulsividad. Decisiones precipitadas. Gratificación inmediata. Paranoia. Sospecha crónica de traición. Hipervigilancia. Adicción. Trastorno por consumo severo de coca, refuerzo de grandiosidad y paranoia. Vínculos afectivos, apego ambivalente, protectivo con Gina, posesivo con Elvira, leal a Manny hasta la traición percibida. Diagnósticos probables, trastorno de personalidad antisocial con rasgos narcisistas y paranoides, más trastorno por uso de sustancias severo más posible, trastorno de estrés postraumático por trauma migratorio. Y ahora que conoces su mente, dime, ¿tú también habrías caído? Déjamelo saber en los comentarios. Mientras tanto, en pantalla te dejo un video que muestra qué habría pasado si Tony hubiera sobrevivido al ataque. Tony Montana no solo conquistó el mundo de la droga, también conquistó el imaginario de millones. Pero detrás de esa imagen icónica de frases como "Say hello to my little friend", se esconde un perfil mental profundamente perturbador. Hoy vamos a desentrañar su mente. Desde sus primeros minutos en pantalla, Tony Montana muestra rasgos claros de frialdad emocional. Mata sin dudar. Desprecia toda forma de autoridad. Estos comportamientos no son simples rasgos de un criminal. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, muchos de estos rasgos encajan con el trastorno de personalidad antisocial. Un individuo con este trastorno suele tener un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás. Pero hay más. Tony no solo es violento, también es impulsivo, paranoico, obsesionado con el poder y con una necesidad constante de validación. En psicología clínica, esto puede relacionarse con lo que se conoce como rasgos narcisistas malignos, una combinación de narcisismo, agresividad y paranoia. Tony se ve a sí mismo como un elegido, alguien destinado a tener el mundo y todo lo que hay en él. Y sin embargo, cuanto más poder acumula, más vacío parece sentirse. En una escena brutalmente honesta dice: "Esto es, así se supone que debe sentirse". Este es un rasgo común en quienes padecen trastornos de personalidad severos, una desconexión total entre lo que se logra y lo que realmente satisface. Tony no puede amar, no puede confiar, Who do I trust? Me! no puede descansar. La cúspide de su desintegración mental llega con el asesinato de su amigo Manny. No es solo un crimen, es un acto impulsivo, sin razón lógica, guiado por la paranoia, el ego y la incapacidad de regular emociones. Esto nos lleva a otra hipótesis: trastorno explosivo intermitente, un diagnóstico caracterizado por episodios de agresión intensa y desproporcionada. Tony no reacciona, explota, y lo hace sin medir consecuencias, incluso si eso significa destruir lo que más quiere. En su último momento, Tony está solo, drogado, delirante y listo para morir matando. ¿Era simplemente un criminal? ¿O era un hombre mentalmente quebrado que confundió violencia con amor propio? Tony Montana no nació como un monstruo, fue construido por la calle, por la guerra, por la ambición desmedida, por un mundo donde sobrevivir es más importante que sentir.
Su perfil psiquiátrico es el de un hombre con trastorno de personalidad antisocial, rasgos narcisistas extremos, paranoia crónica y una vida marcada por traumas no resueltos. Tony no solo es el rey de la coca, es el reflejo distorsionado de una sociedad sin empatía, donde el éxito sin conciencia termina siempre en tragedia. Si quieres saber qué hubiera pasado si Tony hubiera sobrevivido al ataque, entra al video que ves en pantalla. ¿Y tú qué opinas? ¿Tony estaba enfermo o era simplemente un producto de su tiempo? Y si tú hubieras crecido en su mundo, ¿habría sido diferente? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de Podcastudios, porque en este canal analizamos lo que nadie se atreve a mirar de frente. Empezamos el ranking con el segundo mejor amigo de Tony, Chichi. Su nombre real era Ángel Salazar. Nació el 2 de marzo de 1956 en Cuba. Murió el 11 de agosto de 2024. Seguimos con la primera víctima de Tony, Emilio Revenga, cuyo nombre real era Roberto Contreras. Nació el 12 de diciembre de 1928. Murió el 18 de julio del 2000. A continuación tenemos a Héctor el Sapo. Su nombre real era Al Israel. Nació el 16 de abril de 1935 en Manhattan, Nueva York. Murió el 16 de marzo de 2011 en California. Y ahora con la amiga de Héctor, Marta Barragón. Su nombre real es Bárbara Pérez. Lamentablemente no hay información biográfica de ella. Ahora con el odio eterno de Tony, Omar Suárez. Su nombre es F. Murray Abraham. Nació el 24 de octubre de 1939 en Pittsburgh. Seguimos con la madre de Tony. Es conocida como Mama Montana. Su nombre real era Miriam Colon. Nació el 5 de septiembre de 1930 en Puerto Rico. Murió el 3 de marzo de 2017. Tenemos una mención especial y hablamos de Octavio el Payaso. La persona dentro del disfraz se llama, en la vida real, Wayne Dova. Nació el 14 de septiembre de 1950. Es un actor estadounidense célebre por interpretar personajes con maquillaje pesado o máscara. Seguimos con el socio y luego enemigo de Tony, Alejandro Sosa. Su nombre real era Paul Chenard. Nació el 12 de febrero de 1936 en Milwaukee. Murió el 11 de octubre de 1989. Si quieres saber la biografía de Alejandro Sosa, visita el link arriba en la derecha de la pantalla. Ahora con la mano derecha de Alex Sosa, La Sombra. Su nombre real era Mark Margolis. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Filadelfia. Murió el 3 de agosto de 2023. Ahora con el sicario favorito tuyo, El Cráneo. Su nombre real era Geno Silva. Nació el 20 de enero de 1948 en Nuevo México. Murió el 9 de mayo de 2020. Si quieres saber más de la biografía de Geno Silva, visita el link en pantalla. Ahora seguimos con curiosidades. El asesino de Gina en la vida real se llama Richard Méndez. Como sabrás, el mejor amigo de Tony se llama Manuel Rivera, mejor conocido como Manny Rivera. Al igual que el merenguero Tulile, cuyo nombre es José Manuel Rivera, mejor conocido como Manny Rivera. La actriz que ves en la pantalla en la vida real se llamaba Tammy Lynn Leppert. Poco después de filmar la película, el día 6 de julio del 1983, Tammy salió de su casa a las 11 de la mañana y desapareció sin dejar rastro. A continuación te dejo a el peor extra del mundo. El fatal aparece como 800 veces en la escena del campo de refugiados. Cambiando de tema. ¿Sabías que Tony Montana sobrevivió al ataque? Si no lo sabías, visita ahora mismo el video que ves en pantalla. Pero antes de entrar, déjame saber en los comentarios si me faltó algún personaje que merecía estar en este video. Yo soy Mr. Off y te invito a suscribirte y activar la campanita de Podcastudios, el canal más variado del mundo. Miami, Florida. Década de los 80. Una época marcada por el auge de las drogas, el crimen organizado y el glamour excesivo. Viajamos al año 1983. En medio de este contexto explosivo aparece Tony Montana, un inmigrante cubano que llegó a Miami sin dinero, pero con una ambición descomunal. Empezó desde cero, lavando platos en un restaurante, mientras observaba a lo lejos cómo los capos del crimen vivían rodeados de lujos, mujeres y poder. Hasta que un día llegó su primera gran oportunidad. Su primer golpe. No salió del todo bien, pero de lo poco que funcionó, surgió el comienzo de su ascenso. Poco a poco, todo empezó a fluir. Consiguió una novia bella y elegante, acumuló dinero y se compró una mansión.
Pero también llegaron los excesos. Tony violó el mandamiento número 1 de la calle: nunca consumas tu propia mercancía. Y entonces llegó el día fatal. Todo por fallarle a su principal socio. Tony murió asesinado. ¿O no? Dios mío, ¿qué desorden es este? ¿Alguna idea de lo que sucedió, jefe? Algún capo se quilló con otro capo. No puede ser más sencillo. Todo el mundo está muerto. Final feliz. ¿Quién es él? Tony Montana, inmigrante cubano, rechazado por Castro, vino hace un par de años en un bote sin 2 centavos en su bolsillo. Terminó con 3 Maseratis y un DeLorean en su garaje. Una bella rubia como exesposa que parecía una estrella de cine. Y también con una mansión valorada en $6 millones. El control del polvo en Miami. No lo dudo en lo más mínimo. Él es sueño americano. Bolivianos. En esta cartera hay dólares y pesos bolivianos. Al parecer este escuadrón no es de por aquí. Bolivianos. ¿En quién piensas? Sosa. ¿Qué? Dios mío, correcto. Sosa. ¿Conoces a alguien más con las bolas para hacer algo como esto? La palabra era ejecutar. Ahora, te digo una cosa. Parece que esta basura de Montana pasó un infierno peleando, pero su racha ganadora estaba destinada a acabar esta noche. No lo creo. De hecho, yo diría que este es el día más afortunado de este hijo de su madre. ¿Por qué? Ven a ver esto. Este bastardo no está muerto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este primer episodio de la serie Cara Cortada, marcado por vida, suscríbete y activa la campanita de Podcast Studios para que no te pierdas la segunda parte. Mientras tanto, en pantalla te dejo otra versión donde Tony Montana sobrevive. Mob guys. Guinness. Cuando Tony Montana dice "estos gángsters italianos", lanza una indirecta irónica que conecta directamente con El Padrino, donde Al Pacino interpretó a Michael Corleone, el rostro frío y calculador de la mafia italiana. Aquí, Pacino encarna lo opuesto, un criminal impulsivo, sin respeto por las viejas jerarquías. Es como si Tony, el outsider cubano, estuviera desafiando al mundo refinado de los Corleone, creando un choque simbólico entre 2 estilos de gángster, interpretados por el mismo actor. I was in that movie, Burn. You ever see it? You saw me with Marlon Brando? Guido Pontecorvo, he was the director. Italian guy. Y por si fuera poco, el agente encubierto suelta que trabajó en Queimada, esa cinta de 1969 en la que Marlon Brando encarna a un manipulador imperialista. Al oír su nombre en Cara Cortada, la sombra de Vito se cierne sobre Tony Montana. El dato de que Queimada fuera dirigida por Guido Pontecorvo añade otra capa. Pontecorvo, nacido en Pisa, pertenece a la misma matriz cultural que engendró a la familia Corleone. Esta escena, que a simple vista parece una conversación más, en realidad es una joya oculta que entrelaza a Tony Montana con Michael Corleone, a Marlon Brando con Vito y a Guido Pontecorvo con la italianidad que define a la familia Corleone. No es coincidencia, es un rompecabezas cinematográfico cuidadosamente armado. Y detrás de todo está la mente brillante de Oliver Stone, guionista de Scarface, quien, con maestría casi invisible, plantó estos guiños para conectar el universo de Cara Cortada con el legado inmortal de El Padrino. Por décadas, esta conexión pasó desapercibida, pero ahora, gracias a nosotros, ya no es un secreto. ¿Sabías que Scarface del 83 es un remake? Hoy te voy a mostrar las similitudes más impactantes entre ambas versiones. Alerta de spoiler, el Tony de 1932 traficaba bebidas alcohólicas. Tienen un inicio muy similar, un interrogatorio a Tony. En ambas versiones, Tony rápidamente entra al mundo criminal y conoce a Poppy, la elegante novia del jefe. Sin embargo, la versión de 1932 tiene un detalle adicional que muchos fanáticos agradecen. Aquí se explica de forma directa cómo Tony obtuvo su icónica cicatriz. Oh, that's an old business. You get used to that. I got it in the war. War, with a blonde and a Brooklyn speakeasy. Tanto en la original como en el remake, hay un momento clave dentro de un auto donde Tony expresa su desprecio por el jefe. Just waiting for some guy to come and run it right. And I got ideas. We're working for Lobo, ain't we? That guy is soft. I could just see it in his face. Desde temprano en la película original, ya se notaban los celos posesivos de Tony hacia su hermana Cesca. El remake recrea la escena donde Tony le da dinero a su hermana para que se divierta,
pretendiendo al mismo tiempo controlarla. Algo que está presente en la original y en el remake es la figura de la madre. En la versión original, la madre de Tony también sabe que su hijo es un delincuente. Una escena que solo se encuentra en la versión original es el coqueteo directo entre Seska y Rinaldo. El diálogo entre Tony y Poppy es otro punto que se mantiene bastante fiel en el remake. You're getting a new car. Mm-hmm. It's different. It's got bulletproof glass and a steel body. Why don't you get yourself a girl, Tony? I'm working on that now. En ambas versiones, Tony quiere ampliar el negocio, lo que genera un fuerte conflicto con el jefe. Listen to me, stupid. I was one of O'Hara's places and you know it. Nice little order, 50 barrels a week. I don't care if it's 50 a day. Sell a little more beer. Ah, don't worry. Don't worry. You know what O'Hara's liable to do now? He'll send his guns down here in the south side. They'll move around like hummingbirds. You're liable to get it and I'm liable to get it. I know that hop. He's tough, see? Aunque las escenas no son exactamente iguales, el patrón es idéntico. Al igual que en 1983, la versión original muestra cómo Tony corteja abiertamente a Poppy delante de su jefe, una provocación directa que marca su ruptura con Lobo. En ambas versiones, Seska o Gina en el remake aparece involucrada con otro chico, lo que desata la furia de Tony y pone en marcha uno de los hilos más trágicos de la historia. Next time I catch you in a place like that again, I'll kill you. You're telling me what to do. I'll do what I want, same as you. And? I'm no baby. I can take care of myself. Yeah, running around with fellas, letting them hook. What I'm doing, fellas, is my business. En la versión original de 1932 también hay una escena de baile entre Tony y Poppy. Para ese punto ya es evidente la química que existe entre ambos. Así como en el remake, en la versión clásica, Tony agrede al novio de su hermana Seska. La escena, aunque diferente en estilo, mantiene el mismo mensaje. Tony es posesivo, violento y ve a su hermana como algo que debe controlar. En ambas versiones de Scarface hay una escena íntima entre Seska y Rinaldo. El diálogo es parecido en ambas películas y revela que Seska muestra su interés hacia Rinaldo. Sin embargo, él la esquiva por respeto y miedo hacia Tony. Listen, you're Tony's sister, see? Besides, you're only a kid. I'm 18. Afraid of Tony's sister. Aquí viene una de las diferencias más importantes entre ambas películas. En el remake, el atentado contra Tony ocurre en una discoteca, una de las escenas más icónicas del cine. Pero en la original de 1932, el intento de asesinato ocurre durante una persecución vehicular. A pesar del caos, Tony logra sobrevivir, mostrando una vez más su resistencia y determinación. Luego de sobrevivir, Tony actúa. Al igual que en el remake, llama a Rinaldo. Después viene uno de los momentos más tensos, el gancho que le tira a Lobo. You call Johnny Lobo at his office at 10 minutes past 2, see? At 10 minutes past 2. You say that you called him from the country now, see? You one of the guys that took me for a ride. Hey, the car got smashed, and I got away. Le sigue la famosa escena en la que Tony, con su traje arruinado, suelta una de sus frases más recordadas. Arruinaron mi traje nuevo. Hey, Tony, where you been? What happened to you? Yeah, look, they spoiled my brand new suit. Lobo toma el teléfono, sin saber que su destino ya está marcado. Rinaldo elimina a Lobo, aunque en la versión de 1932 esto sucede fuera de cámara, de forma más sutil. El resultado es el mismo. Tony ya no tiene jefe. Con Lobo fuera del juego, Tony va por todo. Busca a Poppy y la conquista definitivamente. Luego contempla el famoso mensaje que representa el clímax de su ambición. El mundo es tuyo. Una frase que aparece en ambas películas como símbolo de poder. En ambas versiones, Tony elimina a su mano derecha, Rinaldo o Manny, frente a su hermana. Aquí la historia da un giro. En la versión original no son los rivales quienes van tras Tony, sino la policía. Lo buscan por el asesinato de Rinaldo, convirtiéndolo en un fugitivo de la ley. En el remake, Gina aparece drogada, desorientada. En la original, Seska aparece furiosa, con un arma en la mano. Aunque tiene la intención de disparar a Tony, al final decide perdonarlo. Tanto en la original como en el remake, la tragedia se completa con la muerte de Seska. Pero en la versión de 1932, es la policía quien le dispara, dejándola morir frente a su hermano. En ambos finales, todo se desmorona. Tony, rodeado, enfrenta la última balacera, ya sin aliados, sin familia, sin control.
Finalmente cae abatido, y así terminan ambas películas, separadas por 5 décadas, pero unidas por la misma frase que define el ascenso y la caída: el mundo es tuyo. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué te pareció esta comparación y cuál para ti es mejor, la original o el remake. No olvides dar like y suscribirte a Podcast Studios para más contenido de cultura general con estilo. Mr. Off se despide y te manda pila de bendiciones. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno, una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia. Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto, y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno, era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró, que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada, que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza. Momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas.
Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos, con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate, porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno, una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia. Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto, y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto, y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno, era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró, que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada, que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza, momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas. Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos,
con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate, porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno, una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia. Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno. Era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró. Que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada. Que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza. Momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas. Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos, con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate,
porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno, una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia. Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto, y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno. Era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró. Que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada. Que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza. Momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas. Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos, con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate, porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno,
una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia. Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto, y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno. Era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró. Que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada. Que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza. Momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas. Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos, con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate, porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Scarface no fue solo una película, fue un fenómeno, una declaración brutal sobre el poder, la ambición y el precio de tenerlo todo. Pero lo que viste en cines no fue toda la historia.
Lo que estás a punto de ver son escenas que no llegaron a la pantalla grande. Momentos crudos, detalles perdidos, secretos que el público nunca conoció. Hasta ahora. Cada fotograma eliminado tiene un porqué. Algunos eran demasiado violentos, otros demasiado personales. Aquí verás a un Tony Montana más humano, más implacable y más vulnerable que nunca. ¿Fue censura? ¿Fue decisión creativa? Eso lo decidirás tú. En estas escenas, los personajes secundarios brillan como nunca. La relación entre Tony y su hermana, la verdadera cara de Manny y hasta lo que nunca se dijo entre Elvira y Tony, aquí cobran nueva vida. Estas imágenes cambian cómo entendemos Scarface y cómo entendemos a Tony. Muchos fans han soñado con una versión extendida de Scarface. Esta es lo más cerca que estarás. Escenas que revelan tensiones ocultas, traiciones sutiles y decisiones que marcaron el destino de todos. ¿Y si la historia hubiese tomado otro rumbo? Scarface nos dejó muchas preguntas. Estas escenas eliminadas no las responden todas, pero sí te harán ver la película con otros ojos. Si eres fan de Tony Montana, este material no es una curiosidad, es parte de la leyenda. Hay películas que marcan una generación, otras que se convierten en culto, y unas pocas que trascienden el tiempo. Scarface pertenece a esa última categoría. La historia de Tony Montana no fue solo una ficción brutal sobre drogas y violencia. Fue un espejo sucio y crudo del sueño americano, contado desde la mirada de un hombre que vino con nada y lo quiso todo. Pero lo que muchos no saben es que Scarface tuvo mucho más que ofrecer. Escenas completas que fueron eliminadas. Momentos que podrían haber cambiado la forma en que entendemos a sus personajes. Líneas de diálogo que revelaban más de lo que aparentaban. ¿Por qué se cortaron? ¿Censura? ¿Tiempo? ¿O porque eran demasiado reales? Estas escenas eliminadas nos muestran a un Tony Montana más humano, más complejo, más roto. A veces el verdadero carácter de un hombre se revela en los silencios, en lo que no dice, en lo que no quiere que veas. Aquí lo verás hablando con quien nunca imaginaste, reaccionando como nunca lo habías visto y tomando decisiones que tal vez suavizaron o ensuciaron aún más su camino al poder. Lo que se quedó fuera del corte final no era simplemente relleno. Era carne cruda de la historia. Manny, Elvira, Gina, Sosa, cada uno tenía su propia historia y sus propios demonios. En estas escenas eliminadas verás que la relación entre Manny y Gina era más complicada de lo que la película mostró. Que Elvira no era solo una figura decorativa, sino una mujer rota, consciente de su prisión dorada. Que el odio de Tony no era solo por el mundo, sino por sí mismo. Incluso Alberto La Sombra y otros personajes que parecían menores tienen aquí momentos que los humanizan o los hacen más aterradores. Esta es la versión sin filtrar del universo de Scarface. Scarface fue polémica desde el primer día por su nivel de violencia, pero aún así hubo escenas que fueron demasiado, incluso para los estándares de Hollywood en los años 80. Escenas que mostraban ejecuciones con más crudeza. Momentos de tortura que fueron reducidos por miedo a la censura y conversaciones que ponían al espectador frente a un espejo incómodo. No es solo sangre, es contexto, es realidad. Y es esa incomodidad la que hizo de Scarface una obra inmortal. Algunas de estas escenas te harán pensar, ¿y si Scarface hubiera tenido otro final? ¿Y si Tony hubiera tenido una última redención? ¿Y si la traición no venía solo de sus enemigos, sino de sus propios aliados? ¿Y si la caída no fue por arrogancia, sino por culpa? Lo que verás aquí no cambia la historia, pero la redefine. Las películas no se hacen solo con lo que se muestra, se construyen también con lo que se decide no mostrar. Y en esas decisiones a veces se pierden joyas. Hoy esas joyas están frente a ti, no solo para que las veas, sino para que las sientas. Este no es un simple video con escenas eliminadas. Es una segunda oportunidad para volver a Scarface con otros ojos, con la experiencia de haberla visto y la curiosidad de querer conocer lo que nunca nos contaron. Prepárate, porque aunque creas que ya lo has visto todo de Tony Montana, esto podría cambiarlo todo. Antes de que existiera el mito, antes de que Tony Montana se convirtiera en leyenda, hubo cámaras, luces, repeticiones, decenas de personas detrás del lente,
y en el centro de todo, un hombre, Al Pacino. Estas imágenes no son escenas de la película, son instantes congelados de la historia del cine, momentos reales entre toma y toma, donde la magia aún no ha sido editada, y donde vemos a Tony Montana sin su coraza. Al Pacino y Brian De Palma no solo trabajaban, construían un monstruo juntos. En estas imágenes los vemos lado a lado, no como estrella y director, sino como dos artesanos obsesionados con una sola cosa, la verdad de Tony Montana. Brian De Palma no dirigía, esculpía emociones, y Pacino respondía con una intensidad salvaje, casi peligrosa. Míralos, hablando al oído, ajustando un gesto, planeando una mirada. Cada foto es una conversación muda, una estrategia, una búsqueda por hacer que Tony Montana no se sintiera como un personaje, sino como un animal real, vivo, impredecible. Detrás de esa cicatriz, del puro y de la metralleta, había un actor que lo dio todo, incluso su cuerpo. En una escena, Al Pacino se quemó la mano con el cañón de un rifle real. Pararon el rodaje, volvió días después, con más rabia que nunca. Estas fotos no son solo curiosidades, son prueba del sacrificio que costó darle vida a Tony. Las cámaras, los focos, las marcas en el suelo. Todo lo que en la película desaparece, aquí se hace visible. Las manos que sostenían la claqueta, los técnicos que corregían la sangre falsa, los que vigilaban cada plano, cada sombra, cada palabra. Detrás de un clásico hay decenas de rostros anónimos. Estas imágenes los rescatan del olvido y nos recuerdan que Scarface no fue solo una obra, fue un acto colectivo. Cada una de estas fotos es un pedazo de historia, no es solo nostalgia, es una ventana al proceso. A veces, la verdadera magia del cine no está en lo que vemos en pantalla, sino en lo que ocurrió para que esa pantalla se hiciera realidad. Tony Montana nació en esas cámaras, en esos cables, en ese sudor, y hoy, gracias a estas imágenes, podemos ver cómo la ficción se volvió carne, cómo el cine se convirtió en mito, y mientras el mundo recuerda a Tony Montana, nosotros recordamos cómo lo crearon, antes de que se convirtiera en un símbolo del cine criminal, antes de que millones repitieran frases como «Dile hola a mi pequeño amigo». Scarface fue un caos controlado, una apuesta enorme, un rodaje intenso, un campo de batalla creativo, y estas imágenes lo prueban. No son escenas de la película, no están actuadas, ni fueron pensadas para el público, son momentos reales, gente real. Es el cine en su estado más puro, entre luces, sudor, calor, humo y repeticiones. Hacer una película como Scarface no es solo gritar acción, es construir una ciudad paralela, una realidad alterna dentro del caos de Miami. Cada foto es testigo de ese ritual. Técnicos ajustando los cables bajo el sol, grúas moviéndose entre palmeras, decorados transformando calles reales en pesadillas tropicales. Aquí no vemos ficción, vemos preparación, disciplina, horas de espera, la obsesión por el detalle, la sangre colocada con jeringa, la luz que debía caer justo sobre un cigarro, el polvo recreado en bandejas falsas. Todo esto para que el mundo creyera que Tony Montana era real. El rodaje de Scarface fue tenso desde el principio. Las críticas anticipadas, los rumores, las protestas en Miami por filmar una película sobre drogas y violencia. Pero el equipo siguió, y estas fotos lo demuestran. Un set de rodaje tiene su propio lenguaje. No se habla como en la calle. Aquí se grita, se susurra, se señala. Estas fotos congelan ese lenguaje en gestos, miradas, tensiones. Nadie improvisa. Todo está cronometrado, pero nada está garantizado. En cada imagen hay una mezcla de nerviosismo, concentración y fe. Fe en que esa toma, ese ángulo, ese día valdrá la pena cuando la luz del proyector lo transforme en historia. Sí, verás a Pacino, pero también verás a los que lo rodeaban, los rostros que no salen en los créditos principales, pero que hicieron posible cada escena memorable. La sonrisa de un extra entre toma y toma, el sonido de una carcajada inesperada cuando las cámaras se detienen, los silencios incómodos tras una escena difícil, el cansancio visible al final de un día de rodaje, el polvo en los zapatos de quien caminó 1000 veces por el set sin aparecer jamás en pantalla. Estas fotos no celebran la fama, celebran el proceso, el camino largo, sucio, imperfecto, hacia una obra que pasaría a la historia. Scarface es recordada por su violencia, por sus frases, por su impacto cultural, pero pocas veces se recuerda cómo llegó a existir.
Estas imágenes son las huellas, las migajas que dejó un equipo humano mientras construía algo eterno. La historia de Tony Montana no fue improvisada, fue construida ensayo tras ensayo, plano tras plano, bajo presión constante, con dudas, con errores, con pasión. Y estas fotos son prueba de que el cine no nace en la pantalla, sino mucho antes, en las miradas, en las repeticiones, en la paciencia infinita de quienes trabajan en las sombras. Hoy, al verlas, no solo miramos el pasado, entramos en él. Algunas películas se ven, otras se viven, y otras, como Scarface, también se recuerdan desde adentro. ¿No sabías que existe una secuela directa de la película Cara Cortada? Existe, pero no es una película, es un cómic. Se llama Cara Cortada 2, marcado de por vida, Scarface, Scarred for Life. Y hoy vamos a contarte de qué se trata esta historia que muy pocos conocen. La historia arranca justo donde terminó la película original. Sí, después de la brutal masacre en la mansión de Tony Montana. Pero aquí pasa algo inesperado. Tony Montana sobrevive. Con el cuerpo lleno de balas, desangrándose, logra ser rescatado. Y aunque todos creen que está muerto, Tony prepara su regreso. Su objetivo, venganza. Ir tras los que intentaron matarlo, recuperar el control del narcotráfico en Miami y enfrentarse cara a cara con Alejandro Sosa y todos sus enemigos. Pero no será fácil. Tony está más violento, más despiadado y también más solo. Este cómic no es cualquier historia inventada. Es una continuación oficial, autorizada por Universal Studios. Tiene un tono oscuro, crudo y violento, como la película original. Y nos muestra a un Tony Montana distinto, marcado física y emocionalmente, pero igual de ambicioso. Si te gustaría que hagamos la videoserie completa de este cómic, dale like, comenta aquí abajo y dinos si tú también crees que Tony debió sobrevivir. Yo soy Mr. Off y te invito a suscribirte a Podcast Studios. Somos el canal más variado del mundo. Pásate por nuestros playlists. Tenemos noticias, deportes, cine, farándula y turismo, a cargo de Julian Tour. Si te gusta el contenido diferente, si te apasiona descubrir historias ocultas como esta, suscríbete, activa la campana y comparte este video. Tu like y tu comentario no solo nos motivan, también nos ayudan a seguir creando contenido que nadie más se atreve a contar.